Esta es nuestra primera entrega. El título era muy complicado encontrarlo, buscarlo, pero al final ya nos hemos puesto de acuerdo. La sección se va a titular Vidas ejemplares. En la historia de la humanidad ha habido muchos personajes con una proyección extraordinaria, individuos líderes que han creado verdaderos hitos, ¿no? Pero por desgracia ninguno ha sido demasiado ejemplarizante. Bueno, vamos a poner tres personajes muy actuales. Si te parece, Álvaro, bueno, ya conocéis a Álvaro, ya os lo he presentado en otra ocasión. Vamos a hablar de un momento muy actual, Rusia, Ucrania, y los tres personajes, vamos a decir, clave, serían Joe Biden, Putin y Zelensky. Me gustaría que hicieras una especie de equiparación, por lo que tú conoces de la historia, ¿qué marchamo les pondrías a cada uno de ellos? Bueno, yo creo que estamos viviendo una guerra a cierto punto en términos imperiales, ¿no? Pero términos imperiales fuera de tiempo, ¿no? O sea, Biden de alguna manera encarna lo que fue el Imperio Romano, en este caso sería el Imperio Americano, en la fase final o la fase posterior a lo que se llamó la Pax Romana y en el día de hoy la Pax Americana. Es un imperio romano, un imperio americano en decadencia. Es el imperio de los emperadores decadentes, como Rómulo Augusto, el que inspirará la película Gladiator, ¿sí? Y son pues, emperadores sin ningún poder, sin autoridad, decrépitos, corruptos, venales, ¿no? Entonces son emperadores que viven, digamos, detrás de Roma, realmente, como está pasando con Biden. No ejerce el poder, sabe que no lo tiene. Ya. Enfrentado a otro imperio, en este caso también decadente, que es el imperio postsoviético, que representa Putin. También está fuera de su tiempo porque no ha sabido gestionar la grandeza de Rusia, no ha sabido integrarla en Europa y sus intentos han sido bastante poco afortunados. Y eso que dicen que está bastante humillado, ninguneado, que en parte es así, porque él se ha sentido así y toda su ira y todo su rencor un poco se basa en esa especie de cómo se sentía él, como te digo, humillado. ¿Cómo ves esa parte de Putin? Hombre, aquí sí que está, digamos, efectivamente, si hacemos la comparación entre las invasiones bárbaras, que vienen todas del este, vienen de oriente, ¿no? Los érulos, los germanos, etcétera, los hunos en su momento, Atila y compañía, Odoacro, todos estos, son imperios emergentes, imperios bárbaros, pero emergentes. Y en el caso de Putin, es consciente que ya no es imperio, y quiere reverdecer glorias imperiales, pero sin un poder real. Lo estamos viendo en Ucrania, o sea, todo el mundo esperaba que iba a ser una guerra una Blitzkrieg, una guerra de 4 días y va a ser una guerra de 4 años a paso que vamos. Perdón, antes estábamos comentando que la etimología de la palabra bárbaro me ha encantado, porque me has comentado que efectivamente significa titubeante, ¿no? O algo así. Farfullante. Farfullante. Sí, pero claro, eso lo ponen los romanos cuando los desprecian, porque claro, no saben latín. Entonces, el poco latín que saben lo farfullan, lo balbucean. Bárbaro es el que balbucea, ¿no? Ese es el bárbaro, ¿no? Y entonces, claro, no es el caso de Putin, que aunque no sé si sabrá inglés, pero desde luego no balbucea. El problema de Putin es que se crea un autócrata a la manera de aquellos zares o perezares, ¿no? Como Iván el Terrible, como más adelante, pues en fin, Stalin, que es un postzar, ¿no? Y no tiene ni sombra de lo que fueron ellos, ni el poder, ni el momento histórico, que es fundamental. El momento histórico de Putin está fuera de la historia ya. O sea, no ha sabido gestionar la entrada del siglo XXI. Hay que decirle a Putin, estamos en el siglo XXI, aún no se ha dado cuenta. Ya, bueno, es que en realidad estas guerras híbridas que se están defendiendo ahora como modernas, etcétera, ¿tú no crees que al final es cierto que tendría que tener otra manera vamos a decir, de enfrentarse a esa nueva guerra? Pero los ucranianos, por ejemplo, también, ¿qué viscerales están siendo? Es decir, ¿a quién equipararías? Zelensky, ¿qué ejemplo nos pondrías en la historia? Hombre, pues hay muchos y de diferente magnitud. Antes comentando, tú hablabas de Viriato. ¿verdad? Sí, verdad. Pues claro, pues no es precisamente el ejemplo más afortunado, digamos, que está aproximado, ¿no? Porque Viriato no tenía detrás a Occidente ni a la OTAN, no existía la OTAN entonces. Bueno, pero se ve así como un héroe, como un Viriato claro, todo el que aislado. resiste se ve como un héroe, claro, evidentemente, ¿no? Cuando llegan aquí el ejército francés y toma Fuenterrabía, que hace una masacre sin precedentes, también hay una resistencia absolutamente heroica, que poca gente lo sabe, aquí cerca de San Sebastián, en Fuenterrabía, ¿no? Fue mítica, o sea, tenía que llegar el emperador, que era Carlos V en su momento, y no llegaron las tropas, y era una desproporción de 1 a 20.000 el ejército francés por lo que había en Fuenterrabía, y resistieron y luego fueron destrozados, claro, y luego resucitados, ¿no? Pero vamos, volviendo a Viriato, pues Viriato, no olvidemos que muere traicionado por sus capitanes, y Roma posteriormente arrasa Numancia como arrasó Cartago, cuidado, esa Roma implacable, de una manera salvaje. al que vence, no solamente lo aniquilas, como una frase de César, ¿no? Vae victis, es decir, hay de los vencidos. Eso lo dice Vercingétoris, ¿no? Cuando al que derrota y tal, ¿no? Y efectivamente se lo lleva a Roma en una jaula como un animal,
y acaban matándolo. Tiene un montón de años en una cárcel y al final lo mata. Entonces, la suerte de Zelensky, pues realmente estaba echada, ¿no? Ahora ya está es. Sí, Es así. y Zelensky, bueno, ¿qué opinas de que realmente podría pactar o negociar en este momento ya que está siendo de una crudeza extraordinaria esta invasión, ¿no? ¿Por qué tienen esa sensación de que pactar es humillante? También es una táctica, está tan incluida en la guerra una rendición como la lucha. Ya, pero también hay momentos históricos, digamos que la rendición nunca es bien vista y nunca es perdonada. O sea, por ejemplo, el célebre vídeo que promocionó Zelensky, Sí. en que se veía una chica francesa delante sí, de la Torre sí, Eiffel, ¿qué sí. pasaría si se bombardea? No fue un ejemplo afortunado, ¿no? Porque todos sabemos que durante la Segunda Guerra Ya. Mundial nadie bombardeó la Torre Eiffel, nadie. ¿Por qué? Porque Francia se rindió. Francia se rindió, admitió la partición del país y una Francia libre y una Francia ocupada, y la Francia ocupada, la de Pétain, que salvó la vida a millones de franceses, Claro, de una manera, pues se podéis imaginar de qué manera, porque hubo muchos asesinatos, en fin, fue el imperio del terror bajo Hitler, una resistencia más o menos camuflada, y el juicio de la historia fue muy cruel, absolutamente implacable con Pétain, ¿no? Sí, pero Álvaro, perdona, pero no es lo importante salvar millones de vidas. ¿No te parece que es lo más importante de todo? Pues depende de los pueblos, no somos quien para juzgarlo, ¿no? Porque también estamos Bueno, hablando me parece- de una salvación hipotética, porque no sabes, ante un Putin, ante un Iván el Sí. Terrible, ante un Stalin, que masacró a Ucrania en varias ocasiones, eso los ucranianos lo recuerdan perfectamente, el paso de Stalin por Ucrania, que lo convirtió en el granero de Rusia en condiciones de semiesclavitud y con hambrunas. Pues los ucranianos lo recuerdan, nosotros no, pero ellos sí. Hombre, lo que pasa es que la historia generalmente es igual, cómo actúes, porque al final todos los héroes, los que salen bien, los que salen mal, salen perdiendo siempre, porque la historia nunca es... No, a veces ganan. Yo creo, A veces ganan. yo creo A veces ganan, que sí, la sí, historia sí, siempre sí, es sí. cruel con los personajes que destacan. ¿Cuántos han pasado a la historia, por decirlo? Han pasado bien a la historia. A mí lo que me Yo creo aterra de muy esto poco. es la vuelta de la historia pendular. Eso es lo que me aterra. Lo comentábamos Ya. también anteriormente, ¿no? Porque Sí, hay sí, como sí, dos visiones es de la verdad. historia, la Sí, pendular y cíclica, que todo se Sí, repite, sí. que es una visión, yo soy historiador y cuando estudiaba esa Sí. visión era una versión carca, retrógrada, Ya. y luego está la visión de progreso que nace con el cristianismo, que es la historia lineal. O sea, el cristianismo entiende la vida como un camino hacia la salvación y el progreso también. O sea, es lo mismo. Es lo Ya. mismo. Y el marxismo también. O sea, marxismo, cristianismo y progresismo Sí. son, como digo, qué autopistas de evolución. Qué Y la historia curioso. antigua, digamos, creía en los ciclos y que todo vuelve, todo vuelve. El Ya. eterno retorno de lo mismo que decía Nietzsche. Ya. Entonces, aquí lo terrorífico es que hemos vuelto a la historia cíclica con resultados impredecibles, pero seguramente catastróficos para todos. Pero no es cierto que todo vuelve, además. Es que por mucho que quiera el hombre, el progresista, el moderno, el evolucionado, que sea lineal la historia, yo creo que no es lineal, Álvaro. Ya, el problema es que eso decía Heráclito, ¿no? Que nunca te bañes en el mismo río, pero el río Ya. que nos viene, el Volga, Sí. viene lleno de sangre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo de Zelensky tiene que hacérselo mirar también. Es cierto que su país ha sido invadido y él tiene, como tú sueles decir habitualmente, derecho a defenderse. Por supuesto. Sí tiene, pero tampoco hay mucha gente que dice, que piensa que Putin, si ahora consigue esto, después va a pedir mucho más. O no lo hace. Putin ya no tiene salvación histórica. O sea, Putin ya es, Ya, bueno, Putin eso sí. es un muerto viviente, es un revenant. Es un revenant de Stalin Sí, que ha eso es vuelto, verdad. ha vuelto de la Ya. catacumba de la historia y Ya. su futuro es muy triste. O sea, no sé cómo acabará Putin, pero Es te apuesto verdad, lo que eso quieras es- a que bien, no. Eso es verdad, Bien, eso no. es verdad, eso es verdad. De ninguna manera. Bueno, Álvaro, hemos mirado tres personajes que son muy actuales y muy importantes. Estoy encantada. ¿A ti te ha parecido? ¿Estás a gusto? Sí, ¿Te ha interesante, sí, ha sido una conversación interesante. Pues claro que sí, sin duda. Bueno, pues vamos a ver, os emplazamos a todos aquí para que también compartáis con nosotros a Álvaro y mis ideas, que a veces también discrepo mucho de él, ¿no? Pero al final yo creo que me convence casi siempre. Porque es que, sí, no, y pienso que la historia es aplastante, Álvaro. Sí. La historia sí es aplastante. Es decir, la historia maestra de la vida. La historia maestra de la vida. Maestra de la vida. Bueno, os esperamos aquí otra vez. Esperamos que también os haya resultado entretenido y agradable. ¿De acuerdo? Venga.